Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Mira, no hay nada, no hay mayor acto que le dé cimiento y garantía a nuestra fe que la resurrección de Jesucristo. En vano sería nosotros venir a predicar si Jesucristo no hubiera resucitado. Entonces, como cristianos, para nosotros no puede haber duda alguna de que Jesucristo sí resucitó. Y quiero que hoy leamos un pasaje de la palabra donde habla de la resurrección y que veamos cada detalle y cada aspecto. Por eso cuando hacía la oración, oraba específicamente porque el Espíritu Santo nos revelara la intención de esa palabra y que nuestro corazón comenzara a meditar en eso, porque eso es lo más maravilloso que podemos llegar a entender. O sea, que Jesús resucitó y de pronto a la lógica humana parece algo absurdo, cómo se hizo, cómo se logró. Pero delante de Dios, para Él no hay nada imposible. Y la forma que Él lo hizo es una forma que de pronto nos da una certeza en nuestro corazón de que para nuestro Dios no hay nada imposible. Y quiero que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. ¿Saben quiénes estaban corriendo? Juan y Pedro. ¿Quién ganó la carrera? Juan llegó de primero. Y Juan se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Quiero que recordemos esos tres verbos. Entró, vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no había entendido las Escrituras, que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba allí de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, María, dijo Jesús. Ella gritó hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir al Padre y al Padre, a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Este pasaje es demasiado glorioso y tiene muchos puntos que quiero llegar como a entender. Muchas de las cosas que pasaron, o sea, de las situaciones, tienen un significado tan grande. Y quiero que veamos qué fue lo que vio cada uno de ellos. Desde que llegó María, desde que llegó Simón Pedro, desde que vino Juan. ¿Qué vieron ellos que de pronto llevaron a creer, que llevaron a reconocer? Y lo primero que veía es una piedra cuando María llega muy temprano. Y antes de entrar a lo que significa esa piedra, quiero que vayamos a Juan 19:40 y fue cuando Jesús entraba, la entrada triunfal. Eso pasó el domingo de Ramos. Dice Jesús, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Esta piedra del sepulcro dice tantas cosas para nosotros como hijos de Dios. Esta piedra del sepulcro tiene tanto significado para nosotros. En Mateo 27:62,
estaba el rumor de que el cuerpo de Jesús iba a ser robado. Se había difundido eso porque Jesús había prometido que al tercer día resucitaría. Y quiero leerles el pasaje como está escrito en Mateo 27:62. Dice: al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron: Señor, le recordamos que en vida ese engañador dijo: dentro de 3 días voy a resucitar. Ordene pues que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, para que así sus seguidores no puedan venir y robar el cuerpo, porque después podrían decirle a la gente: él ha resucitado de la muerte. Este engaño vendría a ser peor que el primero. Pilato les dijo: pueden disponer una guardia de soldados, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron los guardias. Mira, esto es una de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Que soldados romanos testificaran que una piedra fue rodada y que no había un cuerpo adentro, era evidencia. Porque si no había soldados romanos y ponemos simplemente los discípulos, podemos creer que los discípulos se inventaron la historia de robar un cuerpo. Pero que el imperio romano, que tiene leyes tan estrictas en ese momento, que tenía leyes tan estrictas, es decir, la consecuencia de que un guardia se durmiera vigilando la tumba era la muerte. La consecuencia de que un guardia permitiera que se robaran el cuerpo de Jesús era la muerte. Es decir, imagínense la tensión de ese momento. Pero ¿qué pasaba ahí? Que esos romanos fueron testigos de una resurrección. Es decir, que sirve como evidencia fehaciente de que Jesucristo sí resucitó. Por si alguno todavía tiene duda de que eso no pasó. Están los romanos, los soldados romanos, con una piedra y con el sello del imperio romano. Estaba leyendo que el imperio del sello romano era una cuerda que se sellaba al final como si fuera una especie de cemento. O sea, que la piedra estaba como pegada. O sea, no era algo que era fácil de romper. Y para romperlo tenías que picar y rodar. Imagínense un robo de esa manera que un soldado no se diera cuenta. Estamos dando evidencias de resurrección de Jesucristo. Está la piedra del sepulcro y María, ¿qué encuentra en la piedra? Que está rodada. En otro evangelio dice que la piedra estaba rodada y había un ángel sentado en la piedra. Yo me imagino ese momento y está en Marcos 16. Dice, en Marcos 16, bueno, ahora les comento lo que pasó con Marcos 16. Pero en un evangelio se comenta que está el ángel sentado, la piedra rodada, y María llega y aún no se percibe de que algo está pasando. María iba a ungir un cadáver. Ella llevaba una especie de ungüento para ungir el cadáver como tradicionalmente lo hacían los judíos. Se encuentra con una piedra rodada, pero aún no ha pensado lo que Jesús había dicho, que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué son estas piedras en nuestras vidas? ¿Qué son esas piedras que por un sábado parece que no está pasando nada? Porque es que yo me imagino los soldados romanos afuera de la tumba, la piedra, creyendo que no estaba pasando nada. Pero sabes que el milagro no era que se rodara la piedra, el milagro sucedió adentro, aunque afuera no se estaban dando cuenta. Pero adentro, ¿qué estaba pasando? El milagro más grande de todos los tiempos, que Jesús resucitó. Es decir, hay momentos donde parece que no está sucediendo nada, que la piedra no se está moviendo, que es una piedra demasiado pesada, pero adentro se está levantando el poder del Espíritu Santo, el que levantó a Jesús entre los muertos. Y Jesús resucitó, el milagro más grande. Pero viene y esa piedra se rueda para que los que están afuera sean testigos de lo que ya pasó adentro. Y eso tiene que ser para nosotros una forma de creer en Dios, que para Dios no hay nada imposible. Y así muchas veces nosotros en nuestra vida tengamos piedras. Recuerda que las piedras hablarán si nosotros no hablamos. Hay muchas piedras que han sido testigos de lo que Dios hizo. Cuando encontraron a una mujer en adulterio, ella cayó a los pies de Jesús, la tiraron. Y Jesús dijo: si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno a uno fueron soltando las piedras. Imagínate cuando esa mujer se levanta y ve en todo el suelo muchas piedras tiradas. Que esas piedras no le hablaron a esa mujer, sí. ¿Sabes qué le estaban diciendo? Tienes otra oportunidad. Ni yo te he condenado. Hay muchas piedras en nuestra vida que tú has pensado que son piedras
que son obstáculos, que hay son situaciones que tú dices, eso no se va a poder pasar, y van a ser testimonio del poder de Dios en tu vida. Van a ser testimonio del poder de Dios en tu corazón, de lo que Él está haciendo en ti y en tu familia. Pero tenemos que aprender a esperar ese tercer día. Porque es que el sábado es un desafío a la fe. Es un sábado donde parece que no está sucediendo nada. Pero después de todo sábado viene un domingo, donde hay una victoria, donde hay una resurrección. Muchos están esperando que la piedra se mueva para empezar a celebrar un milagro, para testificar. Mira, y aunque la piedra no se mueva, el Espíritu Santo ya está haciendo un milagro. Así mis ojos no lo estén viendo, ya el Espíritu Santo está haciendo un milagro. Detrás de esa piedra, detrás de esa escena, de esa situación, Dios está obrando de una manera especial. Porque Dios está contigo. Dios convirtió esa tumba en un lugar de resurrección. Dios convirtió ese momento de muerte en vida. Y lo que pasó, o sea, el milagro más fuerte no era lo que estaba afuera, era lo que estaba dentro. La piedra parecía ser más fuerte a los ojos de los hombres. Esta piedra no la mueve nadie. Yo imagino a los soldados romanos como que esto es una pérdida de tiempo. ¿Quién va a mover esta piedra? Pero no se imaginaban que el poder más grande lo tenían adentro de esa tumba. Y ese es nuestro Dios. Él está haciendo algo contigo así no lo estés viendo. Y si hay piedras que no has podido mover, recuerda que va a llegar un domingo, donde así sea un ángel que viene y la rueda. Pero si nos toca esperar, vamos a esperar creyendo. Vamos a esperar confiando de que Dios está haciendo milagros en nosotros. En Marcos 16, lo que le comentaba ahorita, las mujeres iban de camino en la mañana. Versículo 3 dice que en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra que era muy grande ya estaba corrida. Ellas les preocupaba algo. Ellas necesitaban que la tumba se abriera para poder entrar y poder hacer el rito. Y no se estaban percatando del milagro que estaba ocurriendo. También tenemos que estar atentos cuando esa piedra se ruede. Ellas llegaron y preguntaban, ¿y cómo vamos a rodar la piedra? Cuando esa piedra ya sea quitada, testifica de lo que Dios ha hecho. No te quedes callado de lo que Dios ha hecho, porque si no, las piedras mismas van a hablar. Si no, las piedras mismas van a contar el testimonio que te tocaba contar a ti. Y sigamos analizando qué vieron. Luego que María ve la piedra rodada, viene el versículo 3, donde Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados, pero él no entró. ¿Quién no entró? Juan. Él se quedó mirando desde afuera. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Habla de la personalidad de Pedro. Pedro era más impulsivo. Él llegó y me voy a ver qué es lo que está pasando. Y vio algo más. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían Jesús tenía que resucitar de los muertos. Esto también son detalles de una resurrección. Evidencias de la resurrección. Si suponemos que robaron el cuerpo, ¿para qué dejar las vendas? Si te estás llevando un cuerpo muerto, llévate las vendas, no las tienes por qué dejar. ¿Sabes qué me estaba diciendo? Es ese momento, que si las vendas quedan ahí, es decir, que el que estaba muerto ya no está muerto. Entonces, si tenías duda de la resurrección, mira las vendas también. Y me gusta algo porque dice que encontraron las vendas puestas y aún el sudario doblado aparte. Se tomó el trabajo. Un ladrón que viene a robar un cuerpo no se va a tomar el trabajo de doblar unas vendas para dejarlas puestas ahí. ¿Qué razón tendría? Entonces se roban, se supone que iban a robar el cuerpo, entonces no, esa teoría ya queda descalificada, no va. ¿Por qué? Porque se tomaron el trabajo de doblar. Y sabes que eso me habla de un Dios que hace todo con orden. Dios no está improvisando. Si tú estás viviendo un proceso y tú dices, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Dios no está jugando. Él tiene paso a paso para que llegues a una bendición.
Mira, nada de lo que sucede en nuestra vida es casualidad. Y yo le he dicho a Dios gracias por eso, porque a veces yo vivo y me han pasado situaciones que digo, pero Dios me cierra una puerta y me abre otra puerta. Y ya hablo, por ejemplo, a nivel de mi empleo. Yo decía, yo nunca me imaginé el lugar donde estoy yo trabajando. Nunca me lo imaginé. Es más, cuando en el colegio decía, yo eso nunca lo voy a hacer. Pero era como Dios organizando cada detalle, cada proceso. Tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, tienes que ir a esto. Porque muchas veces empezaba algo y decía, esto no lo voy a hacer. Empezaba lo otro y esto no lo voy a hacer. Y Dios fue organizando mi vida. Y ahí entendí que a Dios no se le sale nada de control. Que yo no le estaba entendiendo en mi presente, pero hoy mirando mi pasado estoy diciendo, Dios sabía que tenía que ser así. Y yo creo que muchos podemos dar testimonio de eso. Cuando miramos al pasado podemos decir, mira, Dios permitió que esto se hiciera de esta manera. Dios permitió que pasara por esta situación, pero Él tenía todo en un orden y en un proceso. Dios no está improvisando contigo. Esas vendas también me hablan que lo que estaba en la tumba se queda en la tumba. A Lázaro cuando lo resucitan, ¿qué manda Jesús que le quiten? Las vendas. A veces Dios nos está dando el milagro, pero tú si quieres seguir limitándote con las vendas. Tenemos que aprender a dejar lo que ya estaba ahí, que era un proceso de muerte, renuncia a eso y déjalo ahí. No puedes seguir cargando en tu nueva vida, en la vida que nos da Cristo, con esas vendas que nos limitan y que nos atan. Hay que aprender a dejar esas vendas. Hay que aprender a ser libre. Porque esas vendas también me hablan de algo que limita. Cuando tú estás amarrado en vendas, tú no puedes caminar bien, no puedes avanzar. A veces Dios ya hizo el milagro, ya rodó una piedra. Ya trajo vida a lo que estabas orando, por lo que estabas esperando en Dios, pero quieres seguir cargando esa venda, quieres sentirte que estás limitado, que no te lo mereces. Son esas vendas que ya tienes que soltar. Jesús dejó sus vendas ahí, a Él no le interesaba resucitar y llevar las vendas, no. Esas vendas también comenzaron a hablar. ¿Qué pasó con Juan y con Pedro cuando vieron? Dice, entraron, vieron y creyeron. Creyeron cuando vieron ese lienzo doblado. Cuando está todo ordenado, decir, definitivamente Jesús resucitó. Y sigue diciendo, ellos se fueron para su casa, versículo 11, pero María se queda ahí. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Esto también me deja pensando. María, la primera que llegó, no fue capaz de entrar a la tumba, sino que llega a la tumba a ver la piedra rodada y sale enseguida a decir a los discípulos, a Simón y a Pedro y a Juan, y no entra. Aún entrando Pedro y Juan creyendo, ella no entra. Dice que hasta que ellos se fueron fue que ella decidió entrar a esa tumba. Dice que vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contesta ella. Y ella vuelve con el tema. O sea, ya hay una piedra rodada, ya Juan y Pedro creyeron, pero ella todavía está diciendo, se llevaron a Jesús, se llevaron el cuerpo. Y no sé dónde lo han puesto. María apenas iba a entrar, entró y vio, pero seguía con la misma idea de que Jesús, ella estaba buscando un Cristo muerto. Ella estaba buscando un cadáver. Pero cuando lo encontraba, no había caído en cuenta que ya había resucitado. Y me gusta esto de Dios porque Pedro y Juan creyeron cuando vieron las vendas, pero a algunos nos cuesta más creer. Y tal vez Dios tiene que mandar ángeles para que te reafirmen lo que ya Él hizo, que Jesús resucitó. María se quedó sola en ese momento llorando. El dolor de ella la estaba cegando. Ella tenía tanto dolor en su corazón porque amaba tanto a Jesús que estaba cegada por el dolor. Pero Dios nos ama tanto que si tiene que darte una piedra rodada, que si tiene que darte un lienzo doblado o si tiene que mandarte ángeles para que te digan que está contigo, para que te digan no llores más, ¿por qué lloras? En otro evangelio dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué seguimos buscando entre el pasado? ¿Por qué seguimos buscando entre la muerte? ¿Por qué seguimos buscando entre lo que ya Dios perdonó, lo que Dios ya restauró? Dios nos está diciendo que tenemos que aprender a levantarnos del dolor, a levantarnos de estar llorando. ¿Por qué lloras? No era una pregunta de ignorancia, era una confrontación de amor.
Que los ángeles no sabían por qué estaba llorando la mujer. Obvio que sí sabían. Ellos sabían por qué estaba llorando María. Pero le hacen esa pregunta para que ella comience a reconocer en su interior qué es lo que ella está buscando verdaderamente. Muchas veces nosotros estamos buscando en lugares equivocados. Muchas veces nosotros llegamos a lugares creyendo que de ahí va a llegar la bendición y Dios te dijo, no, aquí no es, aquí no lo vas a encontrar. ¿Por qué buscas al que vive donde hay muerte? Ya Jesús había resucitado. Pero si Él tiene que volver a aparecerte para que tú lo confirmes, Él lo va a hacer. Si Él tiene que volver a insistir para que tú dejes de llorar, Él lo volverá a hacer. Ese es mi Jesús. Él entiende los procesos. Hablaba con el pastor David en el primer servicio y él me decía algo que también me dejó pensando mucho y analizando. Y que mira que Pedro creyó. Sin embargo, Pedro, luego de creer, él vuelve a la pesca, a pescar a lo que hacía antes. Y el pastor David me decía, a veces la culpa y la vergüenza te permiten creer, pero no aceptan que tú eres digno de esa bendición. Y eso le pasó a Pedro. Él aún creyendo volvió atrás. Pero ¿qué me gusta Jesús? A María le puso unos ángeles. Pero ¿qué hizo con Pedro? Se fue a la orilla, comenzó a encender una fogata, a calentar un pescado y decirle, ven Pedro. Y restauró a Pedro. Si Jesús te tiene que volver a buscar, te va a volver a buscar. Pero no dejes que la vergüenza ni la culpa te comience a cargar tu corazón. Mira, el miedo es una estrategia de Satanás. Este domingo era resurrección, cuando uno lo lee, suena bonito. Suena así, uy, Jesús resucitó y dice que cruzaba paredes y aparecía en medio de los discípulos. Pero imagínate el miedo de la época. Primero, los discípulos no es que ya estaban libres de ser asesinados, de ser perseguidos. Los estaban persiguiendo, por eso ellos se escondieron. Y dice que la puerta estaba muy cerrada donde ellos estaban, porque tenían miedo en su corazón. María estaba llena de miedo. Todos los discípulos estaban llenos de miedo. Y eso es lo que, como Satanás no pudo retener a Jesucristo, como Jesucristo lo venció y venció la muerte, dice, bueno, ahora vamos con tu pueblo y vamos a llenarlos de miedo. ¿Qué hizo en el huerto del Edén Satanás? Cuando ellos pecan, ¿qué es lo que el sentimiento que siente Adán y Eva? Dice, nos escondimos porque tuvimos miedo. ¿Sabe lo que quiere hacer Satanás? Que el miedo nos ciegue y no nos permita ver lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que aprender a vencer el miedo porque ya Jesús venció la muerte. Es decir, no hay miedo, no hay batalla que no haya sido ganada por Jesús. No hay batalla que no haya sido ganada por Jesús. Entonces, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Por qué lloras? Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Y aún así María todavía no entendía. Ella decía, no, es que se llevaron el cuerpo y no sé dónde lo han puesto. No solo una piedra, no solo unas vendas, no solo unos ángeles, sino que dijo, ya María, si no, Jesús dijo, me toca aparecer porque si no, María no va a creer. Y viene Jesús, versículo 14, dio la vuelta para irse. Ella ya se iba desilusionada, se iba decepcionada, no había encontrado el cuerpo de Jesús y vio a alguien que estaba allí de pie. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso. Vuelve el tema. Ella sigue con el tema que Jesús está muerto y que necesita el cuerpo. Y yo iré a buscarlo. Dice, María, dijo Jesús. Ella gritó hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Qué bonito es Jesús. Si te ha costado creer, yo no creo que Jesús te vaya a dejar así. Él va a aparecer en tu vida de una forma u otra. De pronto no es la forma como esperas. Ella estaba buscando un cuerpo, un cadáver. Pero Jesús se apareció resucitado y vivo. Y mira que no es lo que vemos, sino cómo lo reconocemos. No es lo que estamos viendo. Si tú te concentras solo en tu realidad, tal vez te vas a bloquear y tal vez te vas a frustrar. Pero si tú reconoces que en medio de lo que estás viviendo, Dios está en control, tú vas a saber que esa situación le va a dar gloria a Dios. María reconoció a Jesús solo cuando escuchó su nombre, María.
Y estamos hablando de María Magdalena, una mujer de mala fama, de mala reputación, que el pueblo la rechazaba, que el pueblo la señalaba por lo que hizo, por su pasado. Y es que Jesús no te va a llamar por tu pasado. Jesús no te va a llamar por tu error. Jesús va a decir tu nombre y te va a dar identidad. Y en ese momento fue como si como si se abrieran los ojos de María y reconoce a Jesús y ella le dice Raboni. ¿Sabes qué significa Raboni? Estaba buscando y dice, literalmente, traduce, mi maestro, mi gran maestro, denotando un profundo respeto, afecto y reconocimiento de una autoridad superior a Rabí. Rabí es un maestro, pero cuando María dice Raboni, le está diciendo, eres mi maestro, eres mi gran maestro. Y es que cuando tú te encuentras con Jesús, yo creo que uno no se puede quedar con que Él es un hombre que resucitó. Él es bueno, no. Él es tan bueno, Él es mi Salvador, Él es mi amigo, Él es mi hermano. O sea, Raboni representaba que era de ella. La palabra dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, esa muestra de decir Raboni le estaba diciendo, cuánto te amo y eres mío, Jesús. Que ella intentó aferrarse a Él. Y dijo, no, todavía no ha llegado la hora. Todavía no. Porque lo quería para ella. Yo no sé cuánto estamos amando a Dios y que queremos cuando lo vemos aferrarnos a Él o simplemente es bueno, un rato más y listo y me voy y sigo con mi vida. No puede ser así. Mira, Jesús te ha llamado por tu nombre, pero ¿cómo estamos respondiendo delante de Jesús? Raboni, mi maestro. A mí siempre, a veces cantamos, no, que Él es rey, yo digo, mi rey. O sea, yo lo afirmo que es el mío. O sea, me gusta reafirmármelo a mí, decírmelo a mí, que Él es mío. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Porque a veces somos muy genéricos en cómo llamamos a nuestro Dios, pero Él es tu papá. Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu amigo. Y tenemos que crear ese vínculo, esa relación para poder reconocer a Jesús en medio de todas las circunstancias. Todo cambió cuando María reconoció a Jesús. Su dolor se convirtió en revelación. Su confusión se convirtió en claridad y su llanto se convirtió en adoración. Que hoy podamos reconocer a Jesús resucitado. Que hoy podamos reconocer que Jesús resucitó, que tiene control de todo. Entonces el problema no es lo que estamos viendo, el problema es lo que estamos reconociendo en lo que estamos viendo. Pedro y Juan con solo ver las vendas ya creyeron. María tal vez se parece a algunos de nosotros. Tiene ángeles que les dice, tiene personas que te están diciendo, Dios tiene el control, Dios está contigo, y todavía no creen. Tiene que venir el mismo Jesús, aquí estoy. O tal vez un Pedro que creyendo, aún así dice, pero ya yo te fallé, ya yo no tengo oportunidad. Y viene Jesús. Digo que Jesús tenía, no sé cuántos días tenía planeado quedarse, pero cada día que Él se quedó, antes de subir al cielo, al trono de Dios, tenía un propósito que hacer y tenía algo que trabajar con cada una de las personas que Él se le apareció. Y con Pedro, aún creyendo, cuando se aleja, vuelve Jesús a llegar donde Él está. Y ahí es donde Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me quieres. Qué bonito es Jesús. O sea, el más grande se fue bajando a lo más pequeñito y le dijo, ¿me quieres solamente? Y aún en esa condición, y ese es el amor de Dios, el amor de Dios no te dice que tienes que cumplir ciertos estándares, sino que se baja a tu condición de hombre, de humano, que sabes que fallas, que a veces no crees, que a veces dudas, y llega y vuelve y te restaura. Ese es nuestro Dios. La pregunta no sería qué hemos visto, sino si hemos reconocido a Jesús en lo que estamos viendo. Porque algunos han visto milagros y no han reconocido que fue Dios. Algunos hemos estado frente a Jesús y no sabemos que fue el que nos llamó. ¿No has tenido momentos donde sientes como un deseo de orar? Un momento, no sé, te levantaste en cierta hora de la noche, un momento que llegaste a tu casa y había como una necesidad de orar. No es que eso surja de repente, es porque Él te anhela tanto que Él va a poner eso en tu corazón. Ya la tumba está vacía, las vendas quedaron dentro de la tumba, la piedra fue removida, pero eso no es lo más importante. Hoy lo más importante es reconocer a Jesucristo,
a un Jesucristo que ha resucitado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando entendemos esto, el sentido de nuestra vida cambia. El propósito de tu vida cambia. O si no, miremos los discípulos. ¿Qué hicieron ellos luego que Jesús se fue? ¿No siguieron predicando el evangelio? ¿No fueron capaces de entregar su vida y de las muertes más fuertes que tenían? Porque uno comienza a coger las muertes de los discípulos. O sea, tanta pasión había, tanto deseo había, para decir que eso es una historia más. No, esto es real. Y por eso ellos murieron. Ellos entregaron su vida por el evangelio y por eso hoy, miles de años después, seguimos predicando a Jesús porque es real, porque Él sí resucitó. Si esto hubiera sido de hombre, hace rato ya cada uno estuviera creyendo yo no sé en qué cosa. Pero como es de Dios, esto se ha mantenido. Y Él viene por su iglesia. Mira, todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Y como aprendíamos en la vigilia, falta una promesa. Que Él viene por nosotros.